Hey, hola amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme a leer la Biblia. Para mí es un gusto y un honor poderla compartir contigo y poder compartir fe y esperanza. Ya es lo que estamos haciendo ahorita al leer el libro del Evangelio del Apóstol Juan. Vamos al capítulo 11, yo te lo pongo en la parte de abajo si le quieres dar clic y lo puedes leer ahí conmigo. Dice así, habla de la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús estaba en otra ciudad en ese momento, por cierto. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, es decir, en la otra ciudad, no donde estaba Lázaro. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban a los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo entonces, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ah, si duerme, sanará, sí. Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le contestó a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también de Lázaro, que Lázaro no muriera? Y bueno, esa pregunta a veces a los que creemos en la fe, mucha gente dice como, ¿por qué Dios permite que la gente buena muera, por ejemplo? Y bueno, aquí vamos a encontrar algunas respuestas, ¿verdad? Jesús, profundamente conmovido, vamos en el verso 38 otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo,
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Así, pero a lo mejor más fuertes, ¿no? Quizá: Lázaro, ven fuera, o algo así. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto tiene que ver con el hecho de que pensaban que era una sublevación, que querían formar un nuevo reino hebreo o israelí. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que uno muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahí pasó un gran milagro también. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada de Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Tan tan, es cuanto. Yo creo que hay muchas lecciones en esa historia. De hecho, es una de las pocas veces en las que podemos escuchar algo sobre una resurrección en los evangelios. Hay otro caso de una mujer, Talita Kumi, lo hemos platicado en otro video que hicimos también. También hubo un joven que se cayó y murió, en el instante fue resucitado también. Y podemos esperar milagros en estos días, porque Dios está sentado en su trono y Jesucristo está a la diestra del Padre. Es decir, hay poder. A veces hay el criterio de ver si realmente se requiere un milagro. Podía ser de nuestra parte como esperar algo que queremos nosotros, pero que no necesariamente tuviera que ser. Entonces ahí hay gracia para entender que tenemos el beneficio, pero que no siempre necesariamente es necesario. Válgame. Pero bueno, aquí Jesús le dijo algo bien importante a Marta. Marta, él resucitará. Y él dijo: yo sé que resucitará en el día postrero, porque la Biblia siempre habla del día de la resurrección. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en Jesús, que hemos dicho que su nombre es Yeshua, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. De hecho, el sumo sacerdote lo profetizó, lo redacta ahí los versos que leímos contigo. Pero cuando Jesús le estaba diciendo a Marta, le dijo: Marta, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá, y el que haya muerto no morirá eternamente, sino que en él hay vida eterna. Entonces es un beneficio y es un gran tesoro que nosotros tenemos por tener fe en Cristo Jesús. Tenemos el beneficio de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza nos lleva a vivir de una manera distinta. Y es un gran tesoro. Pero bueno, quería cantarles una canción. Oigan, este capítulo está súper bueno. De hecho, ahorita, el día que lo estoy grabando, la semana anterior, una persona me habló por teléfono. Yo andaba ocupado, ya era noche, y me llamó y me dijo: oye, es que una persona falleció y quisiera que tú platicaras un poco con esa persona. Es una pariente, con la hija de la persona que falleció, porque quiero que le compartas palabras de la Biblia, quiero que le compartas fe, porque ahorita se siente muy, muy,
muy tristes. Y yo les dije, bueno, mire, yo a lo mejor mis palabras no son tan relevantes, pero lo que dice la Biblia es esto. No sabía que lo iba a leer en próximas semanas para nuestros videos, pero eso fue lo que les compartí respecto a Jesús, la resurrección y la vida y la esperanza de vida que tenemos en Él. Es decir, podemos esperar ver a personas que hemos perdido, pero no es tan importante eso como saber cuál será la condición en que nos encontraremos delante de Dios en aquel día, si aprobados o no. Y ese ser aprobados tiene que ver con gracia, no tiene nada que ver con un gran esfuerzo, con un estatus, con tener dinero, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el corazón dispuesto para buscar a Dios y por tanto aceptar los cambios que Dios pone en nuestra vida. Pero bien, esta canción se llama Dios de lo imposible. Dice así: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, en la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tan, tan. Oigan, bueno, esa era la canción que quería compartirles. Hay un verso que me sorprendió, cortito, que dice: Jesús lloró. Y les quería platicar, que se me pasó a decir ahorita, que Jesús intencionalmente no fue a donde estaba Lázaro enfermo cuando le avisaron que estaba por morir, que estaba enfermo. Fue a propósito que no fue. Y la razón era porque él quería mostrar el poder de Dios. Esa resurrección él la tenía ya prevista. Y entonces así lo hizo, y entonces fue una gran señal y un gran milagro que nos da fe y esperanza hoy de que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él no morirá eternamente. Pero bueno, bendiciones, gracias por acompañarme, saludos.